¿Qué es cultura? Antes que nada, debemos aclarar que esta palabra tiene varias posibles definiciones. Según la antropología, que es el estudio del ser humano, la cultura lo abarca todo. Todo lo que ha hecho el ser humano desde su aparición en la Tierra hasta nuestros días es cultura. Todas las poblaciones humanas tienen cultura, y cada una se diferencia de otra por sus distintas tradiciones culturales. Para los antropólogos, la cultura incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y cualesquiera otro hábito y capacidad adquiridos por hombres y mujeres como miembros de la sociedad. La cultura no se adquiere a través de la herencia biológica. Es decir, un niño de padres mexicanos que crece en otro lugar, por ejemplo China, adquirirá la cultura del lugar donde se desarrolla como ser humano, en este caso de China. Si ese niño es criado por sus padres mexicanos en China, recibirá también la influencia de la cultura de sus padres. Pero si por el contrario, este niño creciera remitido a padres adoptivos chinos, su cultura sería completamente china sin importar de dónde fueran sus genes. Veamos un clip acerca de qué es la cultura. ¿Qué es cultura? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura? A vuelo de pájaro es fácil imaginar el concierto de Año Nuevo que cada año ofrece la Filarmónica de Viena, los murales del Palacio de Bellas Artes, una obra de teatro alemán en el Festival Internacional Cervantino o una exposición en el Museo Nacional de Arte. Todo se ajusta a lo que tradicionalmente conocemos como cultura. Pero ¿qué pasa si visualizamos alguna escultura prehispánica del Museo Nacional de Antropología, un vestido típico del Istmo de Tehuantepec, una ofrenda del Día de Muertos, alguna fotografía captada por Graciela Iturbide en el Festival de Rock Avándaro o el festejo de Semana Santa en Iztapalapa? La noción de cultura se desdobla, cede ante todo ese cúmulo de expresiones que están muy alejadas de aquello que denominamos alta cultura. Y si estiramos un poco más el concepto para contraponer, por ejemplo, un retablo barroco de alguna iglesia poblana con la amigable caricatura de Mickey Mouse, o la versión más actualizada del videojuego Call of Duty con la imagen globalizada del Che Guevara, capturado por Alberto Corda, el concepto de cultura deja el singular para devenir en un imperativo plural. Ya no podemos hablar de cultura sino de culturas. Cultura digital, cultura popular, cultura de masas, contracultura, alta cultura, cultura indígena, cultura visual y así tantos como sean necesarios. Gabriel Said recuerda que la palabra cultura está documentada desde 1515, pero aclara que fue hasta 1729 cuando el primer diccionario de la Real Academia Española la definió como la labor del campo o el ejercicio en que se emplea el labrador o el jardinero, y, metafóricamente, es el cuidado y aplicación para que alguna cosa se perfeccione, como la enseñanza en un joven para que pueda lucir su entendimiento. En el siglo XIX, la definición de cultura se vio afectada con la entrada de la antropología como ciencia en Europa. Esto derivó en un complejo entramado de regímenes e instituciones que visibilizan y categorizan al ser humano y sus objetos desde un discurso colonial, que significa pensar en sistemas diferenciadores entre alta y baja cultura, lo primitivo y lo civilizado. Partiendo de la tradición romana, Bolívar Echeverría caracterizó la cultura como el cultivo de la humanitas, de aquello que distingue al ser humano de todos los demás seres, de una humanitas concebida, primero como la relación de las comunidades grecorromanas con los dioses tutelares de su mundo, después como el conjunto de las costumbres, las artes y la sabiduría que se generaron en ese mundo, y por último, esta vez en general, como la actividad de un espíritu metafísico encarnado en la vida humana. Y de nueva cuenta el término cultura se desdobla en un conjunto de conceptos que no necesariamente pueden ser unificados, o como explicó Johann Gottfried Herder al referirse al término Kultur, nada es más indeterminado que esta palabra y nada más engañoso que su aplicación a todas las naciones y todos los periodos. En esto coincide Terry Eagleton, cuando recuerda que existe una sensación de que la palabra cultura ha sido contaminada por el nacionalismo de derecha. El término sugiere un fenómeno unitario, una cultura que en las manos equivocadas, deslizándose sobre las desigualdades y diferencias, podría ser bastante siniestra y peligrosa.
Pero más allá de nociones eurocéntricas o nacionalistas, la palabra cultura tiene la capacidad de enunciar ideas aparentemente contrarias. Raymond Williams explica que en arqueología o antropología cultural, la referencia a la cultura o a una cultura apunta primordialmente a la producción material, mientras que en historia o estudios culturales, la referencia es a sistemas significantes o simbólicos. Lo interesante de Williams es que no genera un contrapunto entre ambas concepciones, sino un complemento. Partiendo de la posibilidad de que la cultura se complementa y afecta en cada una de sus ramas, vale la pena perfilar las principales acepciones que hoy se da a la cultura. Bellas artes. La cultura que se vincula a las bellas artes, o en un sentido más amplio a las prácticas artísticas, está definida por disciplinas que se agrupan en teatro, danza, literatura, ópera y artes visuales. Este universo creativo se sostiene a través de un complejo entramado institucional que promueve y legitima la creación. Hay discrepancias en el origen de la palabra arte. Hay quien lo ubica en Inglaterra o Francia en el siglo XIII, mientras otros lo llevan a la Italia del siglo XV. Pero lo cierto es que su nacimiento se ubica en una extendida tradición europea que fue adaptando su uso a las necesidades específicas de cada época. Raymond Williams indica que sin una especialización predominante, el arte tuvo hasta finales del siglo XVII una vasta aplicación en asuntos tan diversos como la matemática, la medicina y la pesca con caña. En los programas universitarios medievales, las artes, las 7 artes y más tarde las artes liberales eran la gramática, la retórica, la aritmética, la geometría, la música y la astronomía, y en un principio, desde el siglo XVI, artista se usó en ese contexto, aunque sufrió un desarrollo casi contemporáneo que lo llevó a designar a cualquier persona con destreza o a quien ejerciera una de las artes presidida por las 7 musas: historia, poesía, comedia, tragedia, música, danza y astronomía. El proceso histórico que engendró la palabra arte y por tanto la constitución de esta como actividad autónoma fue el resultado de cambios económicos, sociales y culturales, la aparición de un mercado cultural, la independencia de los artistas de la tutela religiosa y cortesana, la creación de museos, galerías, teatros cerrados y salas de concierto, la apropiación colonialista europea de objetos ajenos a su cultura y su reunión en las metrópolis, y la justificación sistemática de estos hechos por filósofos italianos, franceses y alemanes. Todos los sistemas del arte se han transformado y han producido sus propios cuestionamientos internos, lo que se refleja, por ejemplo, en la necesidad que tienen los creadores de vincularse a otros campos creativos. El arte tiene la capacidad de desescribir y desmitificar los lenguajes convencionales opresivos. El antropólogo cuestiona esta tradición eurocéntrica, ya que considera que la penetración imperialista, además de subordinar a las metrópolis del desarrollo cultural americano, desarticuló, atomizó, distorsionó o absorbió casi todos los intentos de producir desde nuestros pueblos formas artísticas y culturales que respondieran a sus necesidades. Por esta misma razón, la palabra cultura ha tenido que ampliar su campo de referencia para albergar todas aquellas expresiones que no provienen de una tradición europea y que, como el arte mismo, surgen a partir de necesidades geográficas y de época muy específicas. Arte popular. A diferencia de las llamadas bellas artes, el arte popular refiere a una producción realizada por la clase trabajadora o por artistas que no ponen su acento en el consumo mercantil, sino en la utilidad placentera y productiva de los objetos que crea. En teoría, el arte popular no apela a una originalidad o a la ganancia que deje su venta, sino que la calidad de su producción y la amplitud de su difusión están subordinadas al uso y a la satisfacción de necesidades colectivas. Néstor García Canclini recuerda que, llevado a sus últimas consecuencias, el arte popular es un arte de liberación. Para ello debe apelar no solo a la sensibilidad y a la imaginación, sino también a la capacidad de conocimiento y acción. El concepto de arte popular designa un ámbito específico dentro de los territorios de la cultura popular. Es por ello que el arte popular no puede ser entendido como expresión de la personalidad de un pueblo al modo del idealismo, porque tal personalidad no existe como entidad a priori, sino que se forma en la interacción de las relaciones sociales. Tampoco se puede ver solo como un conjunto de tradiciones o esencias ideales, preservadas etéreamente,
Si toda producción cultural surge de las condiciones materiales de vida y está arraigada en ellas, aún más fácil es comprobarlo en las clases populares, donde las canciones, las creencias y las fiestas están más estrecha y cotidianamente ligadas a los trabajos materiales en que entregan casi todo su tiempo. Arte indígena. Al igual que es importante ubicar al arte popular como un elemento que se integra a la cultura popular, también es necesario puntualizar que el arte indígena es una modalidad específica de arte popular, como resultado de la expansión de procesos coloniales y poscoloniales de popularización de lo indígena y de mestizaje e hibridación intercultural. En ambos casos, lo popular y lo indígena se afirman desde la expresión de su diferencia. La noción de cultura indígena corre el riesgo de ser homogeneizadora. Puede estandarizar toda una diversidad de prácticas, como explica Guillermo Bonfil Batalla, quien indica que la categoría de indio es supraétnica y no denota ningún contenido específico de los grupos que abarca, sino que hace referencia a la relación colonial entre ellos y otros sectores del sistema social global del que forman parte. En toda América Latina, los discursos nacionalistas y populistas parten de la cultura popular indígena como elemento de cohesión. El nacionalismo, señala Ticio Escobar, considera a la nación como una sustancia completa encarnada en el pueblo, concebido como conjunto social homogéneo y compacto, un sujeto ideal que nada tiene que ver con las exclusiones y las miserias que sufren los indígenas reales. Mitificada, la producción artística se vuelve fetiche o reliquia, remanente fijo de un mundo condenado a la extinción. Congelado en su versión más pintoresca, el arte popular queda convertido en ejemplar sobreviviente de un mundo originario arcaico cuya mismidad debe ser preservada de los avatares de la historia. Escobar también aclara que aunque el arte indígena no pueda hoy ser considerado como un cuerpo completo y cerrado, impermeable en sus formas a las de la cultura erudita y la industrializada, es importante que su diferencia sea preservada, porque las disyunciones binarias que enfrentan en forma fatal o popular requieren ser desmontadas. Cultura de masas. En el otro extremo existe la llamada cultura de masas, que casi siempre se enuncia en términos peyorativos, ya que se asume que el arte para las masas es producido por la clase dominante para transmitir al proletariado y a los estratos medios la ideología burguesa, además de proporcionar importantes ganancias a los dueños de los medios de comunicación. Si bien son justificados este tipo de juicios, también vale la pena explorar los beneficios que ha traído, por ejemplo a la música y los medios de comunicación masiva. Ivo Josipovich asegura que los medios de comunicación fueron uno de los factores más importantes de la repentina evolución de la música en el siglo XX, mientras que en la antigüedad un estilo musical tardaba 1 o 2 siglos para establecerse. En el siglo XX cada década presenta un nuevo estilo y muy a menudo aparecieron varios estilos en paralelo. En el campo de la cultura musical, los medios de comunicación ejercen una importante función educativa. Además de hacer que el patrimonio musical sea accesible para un gran número de personas, son la principal fuente de información sobre eventos actuales en todos los campos de la música. Esta misma condición era vista de forma negativa por pensadores como Theodor Adorno, quien a partir de su difusión masiva reconoció 2 esferas en el ámbito musical, la música popular y la música seria. Adorno concretamente pensaba en el jazz, que consideraba como música de consumo para acompañar el baile y para entretener, por lo que contribuía a consolidar la industria cultural, que también es la industria del entretenimiento. La diversión promovida tenía un aspecto negativo para el filósofo, ya que implicaba una adhesión al régimen. Divertirse significa estar de acuerdo. La diversión solo es posible en cuanto se aísla y se separa de la totalidad del proceso social. Divertirse significa siempre que no hay que pensar. El jazz, según Adorno, estaba orientado al control manipulador de las subjetividades e identificaba a los consumidores de esta música con aquellos hombres que debían matar el tiempo porque no toleraban el hecho de que no podían escapar de su situación social. Pero en la actualidad, esta discusión queda un poco rebasada ante los retos y problemáticas que enfrenta la cultura digital. Cultura digital. No se puede negar que la llamada revolución de la tecnología digital y la información es en muchos sentidos un tsunami a nivel cultural. Su impacto en la sociedad es comparable con el régimen que generó la imprenta y la difusión de la cultura a través de la escritura. Carlos Scolari indica que las tecnologías no solo transforman al mundo,
sino que influyen en la percepción que los sujetos tienen de ese mundo. Para Eduardo Visser, quien explica que ese espacio resignificado donde interactúan comunidades virtuales y la distancia se mide en clics, es el lugar donde evolucionan las nuevas formas de comunicación. Las tecnologías móviles están transformando nuestras percepciones del tiempo y el espacio. Las tecnologías de la información y la comunicación unidas a otros factores son mediadoras de la percepción del mundo. La cultura digital en construcción, señala Andy Lavender, es un fenómeno de cambio informacional, comunicacional, cognitivo, emocional, sensorial, interactivo y de comportamiento humano-social provocado, dinamizado y promovido por el desarrollo tecnocientífico y otros múltiples factores. En ese cambio de comportamiento se resaltan las maneras de conocer, de hablar, de escribir, de leer, de creer, de sentir, de ser y de estar en el mundo. Ese nuevo espacio de pensamiento de la dimensión humana es a la vez un nuevo espacio de construcción social de la realidad, de comprensión de los nuevos lenguajes. El mundo digital es un espacio donde entran en tensión el poder de los corporativos, como nuevos mediadores manipuladores de la circulación, gracias al poder de los algoritmos y el control de datos. Pero estos se enfrentan a las prácticas de los usuarios instituidos ya como productor-consumidor, donde la potencialidad de su agencia genera nuevas formas de ciudadanía, nuevas socializaciones, así como una comunicación resistente, creando comunidades de creatividad y participación incesantes e incluso potenciando los alcances del activismo político. Guión: Edgar Alejandro Hernández. Voz en off: Viridiana Mondragón. La cultura consiste en ideas basadas en el aprendizaje cultural de símbolos. ¿Qué queremos decir con esto? Las personas hacen suyo un sistema previamente establecido de significados y de símbolos que utiliza para definir su mundo, expresar sus sentimientos y hacer sus juicios. Esto sucede de manera gradual a lo largo del crecimiento de los individuos. Otra definición de cultura es la que da la semiótica, que es el estudio de los signos que permiten la comunicación entre los seres humanos. La semiótica no solamente estudia los lenguajes o las palabras, sino cualquier forma de comunicación para el intercambio de mensajes entre las personas. De acuerdo con esta definición, el hombre es un animal simbólico, más que un animal racional. La esencia del hombre se puede definir mediante el lenguaje verbal, el arte, la ciencia, la religión o el mito, porque con estos el hombre construye su entorno, en vez de simplemente adaptarse al medio que lo rodea. Más adelante en el curso hablaremos de la historia del pensamiento y lo simbólico. Por lo pronto, veamos cuál es la reflexión más novedosa acerca de la manera como este mundo simbólico está en los cimientos del mundo que hemos construido actualmente. Según el historiador y filósofo Yuval Noah Harari, el sapiens, nuestra especie, ha podido convertirse en la especie animal que domina el planeta gracias a que puede cooperar en grandes números. Y esto lo hace gracias a las entidades que inventa y que son producto de su imaginación. Entre los productos de la imaginación de los seres humanos están las naciones, la religión, el dinero y el sistema económico mundial. Todas estas cosas son ideas que se cristalizan en símbolos que los seres humanos hemos decidido que nos identifican y nos ayudan a esa cooperación. Las naciones o países, las religiones, las empresas no son seres que existan en la realidad. Son ideas en las que hemos logrado coincidir. Harari dice que la máxima prueba de saber si algo existe en la realidad es preguntarse, ¿esta entidad puede sufrir? Si hablamos, por ejemplo, de un país, México, por ejemplo, la respuesta es que no. Los seres humanos que somos parte de este país somos capaces de sufrir, pero no la nación. La nación o país es una idea que nos hemos construido y en la que estamos de acuerdo, pero no es un ser vivo o real. Los seres humanos, entonces, somos capaces de construir entes no reales, pero con los cuales nos identificamos. La cultura contiene estos entes. Es necesario ahora hacer una aclaración. Todas las personas tienen cultura. La cultura no es un grado universitario o de educación superior. Todas las personas comienzan con su enculturación a través de un proceso de aprendizaje consciente e inconsciente que tiene que ver con pertenecer a un grupo social. De esta manera, podemos rastrear los orígenes de la cultura cuando los seres humanos adquirieron la capacidad de simbolizar,
de denotar el significado de las cosas o los hechos. Fue así como se construyeron, entre otras cosas, las religiones del mundo. Un hecho. El nacimiento de Jesús, de Mahoma o de Buda fue captado por un grupo de personas quienes les dieron a este hecho un valor y un significado. Quienes se adhieren a esta valoración se sienten parte de la religión que sigue las enseñanzas y los preceptos de su líder espiritual. Todas estas personas coinciden y se reflejan en esta manifestación cultural. Los símbolos de estas ideas pueden ser lingüísticos, pero también hay símbolos no verbales, como las banderas que representan países o las cruces que representan a la cristiandad. Para reafirmar estos conceptos, veamos la siguiente presentación. Conceptos relacionados con la cultura, el arte y el patrimonio. ¿Qué es cultura? La cultura lo abarca todo. La cultura puede ser general, es decir, todas las poblaciones humanas tienen cultura, por lo que ésta se convierte en una posesión generalizada del género humano. Pero también es específica, es decir, aquella que comprende las tradiciones culturales de sociedades específicas. Todo lo que ha hecho el ser humano desde su aparición en la Tierra hasta nuestros días es cultura. El antropólogo Edward Tylor define a la cultura como ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y cualesquier otro hábito y capacidad adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. La cultura no se adquiere a través de la herencia biológica, sino al desarrollarse en una sociedad concreta, donde el ser humano se haya expuesto a una tradición cultural específica. El antropólogo Clifford Geertz define a la cultura como ideas basadas en el aprendizaje cultural de símbolos. Las personas hacen suyo gradualmente un sistema previamente establecido de significados y símbolos que utilizan para definir su mundo, expresar sus sentimientos y hacer sus juicios. Para empezar, todas las personas tienen cultura, no solo los graduados universitarios. Todas las personas comienzan su enculturación a través de un proceso de aprendizaje, consciente e inconsciente. La cultura se transmite a través de la observación, es decir, no solo porque otros te dicen que lo hagas, sino como resultado de tus propias observaciones. Para el antropólogo Leslie White, la cultura tuvo su origen cuando nuestros antepasados adquirieron la capacidad de simbolizar libre y arbitrariamente, de dotar de significado una cosa o un hecho y por ende captar y valorar tal significado. Los símbolos suelen ser lingüísticos, sin embargo, también hay símbolos no verbales, como las banderas que representan países o las cruces de color verde de las farmacias en Europa. El agua bendita, que es un potente símbolo del catolicismo romano, no es químicamente diferente del agua ordinaria. La cultura es un atributo no de los individuos per se, sino de los individuos en cuanto a miembros de un grupo. La enculturación unifica a las personas al proporcionarnos experiencias comunes. La cultura no son colecciones fortuitas de costumbres, sino sistemas pautados e integrados, costumbres, instituciones, creencias y valores. Aunque las reglas culturales nos dicen qué hacer y cómo hacerlo, no siempre seguimos su dictado. Las personas pueden aprender, interpretar y manipular la misma regla de formas diferentes, utilizando creativamente su cultura en lugar de seguirla ciegamente. De acuerdo con lo dicho anteriormente, las entidades inventadas por el hombre que permiten la cooperación de individuos en grandes grupos sin necesidad de que estos se conozcan personalmente son parte de la cultura. Pero la cultura no es un bloque, está compuesto de subculturas. Estas subculturas pueden pertenecer a una misma cultura nacional, pero dentro de ella
hay diferencias por etnicidad, clase, región y religión. Estas diferencias son subculturas. Al hablar de subculturas, podemos identificar un asunto común. La cultura dominante tiende a imponer su visión del mundo a los integrantes de un grupo y hace que estos piensen que las costumbres de la cultura dominante sean vistas como correctas, adecuadas y morales, solo por el hecho de pertenecer a este grupo dominante. Como ejemplo, podemos citar la manera como la cultura de los españoles se impuso a los pueblos conquistados de América no solo por la fuerza. También hubo una parte ideológica que permeó a la sociedad de esa época, con la certeza de que la religión de los españoles era moralmente correcta y mejor que la religión de los pueblos indígenas de América. Esta característica de dominación de una cultura sobre otra se llama etnocentrismo. Lo opuesto al etnocentrismo cultural es el relativismo cultural, que argumenta que el comportamiento en una cultura particular no debe ser juzgado con base en los patrones de otra. Otro ejemplo de la manera como los europeos han tendido a juzgar a las culturas con las que tienen contacto es la historia en las islas de la Polinesia, donde los colonizadores terminaron con antiguas creencias y ritos ancestrales, como la competencia del Tangatamanu, hombre pájaro, en la isla de Pascua. Esta ceremonia consistía en una carrera para obtener el primer huevo en la estación de un tipo de gaviota. Los huevos estaban en el islote de Motu Nui, gran isla, y al encontrarlo, los hombres debían nadar de regreso a Rapa Nui para trepar a la cima de un acantilado con el huevo. La supresión de esta ceremonia sucedió bajo la presión de los misioneros en su afán de convertir a los nativos al cristianismo. Dejando a un lado el asunto del etnocentrismo y el relativismo cultural, que son dos fuerzas en pugna, los seres humanos tenemos rasgos universales psicológicos que nos permiten relacionarnos a pesar de nuestras diferencias culturales. Estos rasgos surgen de la biología humana y las experiencias comunes en el desarrollo como personas. Vayamos punto por punto. 1. Todos los seres humanos tenemos en común que cuando somos niños requerimos de un periodo muy largo de dependencia de los padres. Esto es clarísimo si comparamos la manera como otros mamíferos son capaces de bastarse por sí mismos en los primeros 1 o 2 años de vida. En cambio, un bebé humano de esa edad moriría sin los cuidados de un adulto. 2. Sexualidad durante todo el año, en lugar de estacional como otros animales. 3. Un cerebro complejo que nos permite crear y usar símbolos, lenguajes y herramientas. Aparte de los aspectos biológicos ya mencionados, existen aspectos sociales que no son comunes como especie. Los humanos somos animales sociales. Coincidimos mundialmente en que hacemos vida en grupo y como parte de algún tipo de familia. Para finalizar este primer viaje introductorio de la cuestión y definición de cultura, hablaremos aquí del concepto de multiculturalidad, noción surgida en los años 80 del siglo XX. Existe un cierto consenso de que vivimos en un mundo de sociedades multiculturales, pluriétnicas o interculturales. Pero, ¿qué quieren decir estos conceptos? Veamos qué es pluriétnico o multicultural. Los integrantes de los grupos originarios han tenido menos oportunidades para el acceso a la educación. En el caso de quienes han ingresado al magisterio, lo han hecho en diferentes circunstancias. Ubicado en la colonia Psicoteca. La función de la escuela no es que los niños aprendan a hablar, no. Que los que hablan, los que no, pues traten de aprender, ¿no? Pero con sus compañeros, del contexto. A partir del reconocimiento de México como país pluriétnico y pluricultural, hubo una revisión de las políticas educativas y esto permitió la fundación de las escuelas normales bilingües biculturales.
O sea, es un problema estructural. Los planes de estudio se sigue negando la presencia de las lenguas y culturas mexicanas. No se toma en cuenta. De ahí que hay que hacer una revolución educativa, pero no en lo que se propone ahora, en otro sentido. Que cada integrante seleccione un lugar de México para de ahí partir a investigar las subculturas de esa región. Luego, en la reunión grupal, presentará los resultados a sus compañeros. Reunión grupal, presentación de investigación de los integrantes.